Bienvenida, bienvenido desde donde quiera que te estés conectando a la distancia con nosotros, siéntete en tu casa. Esta pandemia nos ha dejado una lección importantísima. La iglesia no es este lugar. La iglesia está ahí donde tú estás hoy adorando al Señor. Así que vamos a unirnos en una comunidad a distancia en este día y vamos juntos a adorar al Señor. No te olvides que es tiempo también de seguir cumpliendo con la gran comisión. Es tiempo de compartir y llenar las redes sociales de la gloria del Señor. Así que por favor, aprieta ese botón y comparte con todos, absolutamente todos tus contactos de las redes sociales y vamos a unirnos en un canto de alabanza glorificando al Señor. Otra vez, bienvenido. ¿Qué tal, hermanos? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque nos podemos acercar a ti en este momento como pueblo tuyo, todos juntos, adorándote y alabándote. Gracias porque a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo y de su resurrección, hoy tenemos acceso directamente a ti y sabemos por fe que tú nos escuchas. Por eso es que te pedimos que tú aceptes este culto, que con gratitud en nuestros corazones lo hacemos. Recibe nuestra alabanza, Señor.
recibe nuestros cantos, recibe también las peticiones que cada uno de mis hermanos tengan y que sabemos conforme a tu voluntad serán respondidas. Bendice también a tu siervo que el día de hoy trae la palabra y que podamos recibirla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Su nombre, grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él alienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, quien como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra.
precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Oremos. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Coincidimos plenamente con el salmista, con esta idea que tenemos en nuestro corazón, en este día de alabarte, de bendecir tu nombre por todas tus bondades. En la mañana o en la tarde, Señor, nuestro corazón se alegra cada vez que somos conscientes de tu amor, de tus misericordias y de tus cuidados. Y así como cantamos con nuestra voz, queremos alabarte, y también, Señor, en obediencia, como un acto de adoración, obediencia a tu palabra, a tus mandatos, a tus preceptos. Señor, nuestra vida, Señor, queremos ofrecerla a ti como una ofrenda. Recíbela, Señor. Que los cantos, nuestras oraciones, que hoy en nuestros hogares elevamos a ti, te pedimos, Señor, que tú las recibas. Y lo hacemos por la gracia que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. El cielo canta alegría, aleluya, porque en su vida y la mía trae la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque a su vida y la mía la llena gloria de Dios.
También aquí en la tierra se canta alegría, aleluya. Tú y yo también estamos aquí adorando al Señor, aún a pesar de la distancia. Esta tecnología nos puede unir y podemos seguir cantando aleluya al Señor. Así que no dejes de decir aleluya, no dejes de poner aleluya, no dejes de ninguna manera que tu corazón deje de cantar en este tiempo a pesar de la adversidad. El Señor sigue siendo nuestro Señor, sigue siendo el Rey soberano y Él sigue manifestando su misericordia. Así que, como iglesia, a pesar de que estamos a la distancia, seguimos trabajando, seguimos cumpliendo nuestra labor y nuestra misión de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Por lo que es muy, muy importante que todo lo que tú puedas ver a través de las redes sociales lo puedas compartir. Hoy es muy fácil, como siempre digo, solamente estamos a una distancia de un clic para poder compartir el Evangelio a alguna persona que esté cerca de ti, a alguno de tus contactos. Así que por favor no lo dejes de hacer. Si nos estás viendo por YouTube, no te olvides que hay que copiar el link, hay que mandarlo a través de tus redes sociales o a través de lo que tengas en tu dispositivo móvil, ya sea WhatsApp, Telegram, lo que tú tengas, puedes enviar el link para que muchas personas más puedan escuchar el mensaje del Señor y, como siempre digo, alguna palabra, alguna nota, algo traiga esperanza a su corazón. Así que es muy importante que lo hagamos en este tiempo y no dejemos de hacerlo. Seguimos subiendo contenido toda la semana, no olvides de seguirlo compartiendo, y en este mes especialmente, que es el mes de la misión aquí en la Iglesia Puerta de Salvación, estamos trabajando y estamos orando por aquellos misioneros, misioneras que están en otro lugar, que están en otras latitudes, pero que siguen compartiendo el Evangelio. Así que por favor, observa esto. La persecución de los cristianos ha aumentado mucho en el último año en nuestro país, que ha pasado del puesto 52 de la lista de países en observación al 37 de la lista mundial de la persecución 2021. México entró en la lista mundial de la persecución nuevamente en 2021, debido al aumento del poder de grupos ilegales que desafían directamente a las enseñanzas cristianas. La creciente presencia de grupos criminales y su lucha por el control territorial crean un entorno en el que los cristianos, y en particular los líderes cristianos, se enfrentan al riesgo constante de ser el blanco de la violencia. Los cristianos son percibidos como una amenaza para las actividades criminales porque se oponen a la corrupción y al uso de drogas, o porque rechazan explícitamente cualquier demanda o solicitud de las organizaciones criminales. Los cristianos que hablan abiertamente de la esperanza de Jesús frente al tráfico de drogas y la violencia suelen ser el blanco de las bandas delincuentes para eliminar cualquier obstáculo en su búsqueda de control. Los narcotraficantes y las pandillas toman represalias y apuntan a los líderes cristianos por oponerse a sus actividades criminales. Durante la pandemia, ese control se fortaleció. En el último año, ha aumentado el número de actos violentos y discriminatorios contra los cristianos por parte de personas que creen que los cristianos son intolerantes, xenófobos o que se oponen a los derechos de la mujer. Las iglesias han sido atacadas y pintadas con grafitis por los manifestantes, y la apertura a la ética cristiana en la esfera pública está disminuyendo, aunque se supone que México valora el pluralismo. Finalmente, la sociedad mexicana parece estar aumentando su compromiso con el secularismo en lugar del pluralismo. A menudo, los puntos de vista cristianos no son bien recibidos en la esfera pública. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por erradicar el matrimonio forzoso en las comunidades indígenas, este sigue siendo una tradición cultural. Las mujeres cristianas son obligadas a casarse con hombres indígenas no cristianos, porque las autoridades tribales ven en ello una forma de quebrantar su fe, y les obligan a renunciar a ella. El abuso verbal y físico, incluida la violencia sexual, se utiliza para presionarlas a seguir la religión tribal o tradición cultural. En las zonas controladas por los narcotraficantes, los miembros de las redes criminales exponen a las mujeres cristianas al abuso, obligándolas a mantener relaciones con los miembros del cártel. En las zonas controladas por los grupos criminales o los cárteles de la droga, los jóvenes y niños están expuestos al adoctrinamiento y al reclutamiento forzoso. Los que no aceptan por razones de fe cristiana son amenazados, secuestrados o asesinados.
Cuando los grupos delictivos armados desean tener a las iglesias o limitar sus actividades, las amenazas y abusos suelen dirigirse en primer lugar al pastor o líder de la iglesia, incluso costándole la vida o la de alguien de su familia. Las redes criminales se han extendido por todo México. La persecución contra los cristianos dentro de las comunidades indígenas se produce principalmente en el sur del país, Oaxaca y Chiapas. También el rechazo de los puntos de vista cristianos en la esfera pública es cada vez más un problema en todo México. Además de orar, puedes ayudar de forma práctica donando a proyectos que apoyen a los cristianos perseguidos en el mundo. Damos gracias a Dios porque el último censo en el país mostró un aumento de casi 4% en el número de cristianos evangélicos. Al mismo tiempo, también aumenta la presión sobre los cristianos. Intercedamos por nuestros hermanos y hermanas en México. Mateo 5:10 dice: Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Como pueden ver, entonces, seguimos orando por todos aquellos que están en este ministerio que el Señor les ha llamado, y el último domingo de este mes, no olviden que nos vamos a reunir para orar por todos estos misioneros y misioneras. Último domingo del mes a las 6 de la tarde, les vamos a dar con oportunidad el link para que se puedan unir y junto con todo el equipo de misiones para que podamos estar orando por todas estas personas. No olviden también que es muy importante que el mes que entra tenemos un festival de música cristiana que se llama Él Vive, y donde vamos a reunir bandas de músicos cristianos, de jóvenes cristianos que están adorando también al Señor, y a través de este tiempo también vamos a adorar al Señor. Si alguno de ustedes tiene algunos conocidos que tengan algunas bandas, este año ya no se podrá hacer, pero el siguiente año podrán seguramente participar. No olviden entonces que ya los muchachos poco a poco les irán enviando la información, pero el último domingo del mes, el último fin de semana del mes de octubre, vamos a tener este festival de música cristiana que se llama Él Vive en su segunda edición. Por favor, muy importante, conozcan a esta familia. Queridos hermanos en Cristo, es un placer para la familia Lisiaga Ríos saludarlos este domingo. Mi nombre es Alejandro Lisiaga. Soy Leticia Ríos. Soy Alexander Lisiaga. Soy Alexa Lisiaga. Soy Alexis Lisiaga. Queremos decirles que agradecemos a nuestro Dios todos los días por su gracia y su poder. Vivimos tiempos de cambio, pero nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Queremos compartirles la última estrofa del himno número 67. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús. Haráme siempre vencedor por la obra de su cruz. Nos encantará verlos pronto. Que Dios los bendiga. Hermanos, gracias a Dios porque el trabajo de esta iglesia no se ha detenido por falta de recursos, y ha sido también gracias a ustedes que no han dejado de depositar sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta del presbiterio Berea, y también nos han hecho el favor de enviar por correo electrónico el comprobante de su depósito, de su transferencia. Pero para quien no lo recuerde, en este momento va a salir en la pantalla el número de cuenta a nombre del presbiterio Berea, como ya dije, y también el correo electrónico para que nos manden su comprobante. Gracias, y que Dios siga bendiciendo sus vidas y su economía.
Hermanos, por favor, acompáñenme a hacer la lectura de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Iniciamos la segunda sección del libro de Éxodo. En la primera sección nosotros observamos a un Dios salvador, y en esta segunda sección lo que nosotros observamos es un Dios que acompaña, es un Dios que va en medio de su pueblo. Y el Señor que redime es un Señor que de alguna manera pone al pueblo en el camino de la libertad del pueblo de Egipto, pero que lo enfrenta al desierto. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no se acuerdan de Calimán. Creo que la mayoría no se acuerda. Pero había una, casi diría, radionovela hace muchísimos años que se llamaba Calimán. Y en el desarrollo de esta radionovela era muy interesante porque se desarrollaba justo en el desierto de Egipto. Y en el desierto de Egipto apareció este hombre que era un superhéroe de la época antigua, y iba acompañado de un niño, un jovencito que se llamaba Solín. Y en medio de todas las aventuras, y hoy diríamos patoaventuras, que vivieron estos personajes, en una de las aventuras que tiene, en un capítulo, resulta que aquellos a quienes los estaban siguiendo los reconocen, los enfrentan, tienen ahí una media gresca y finalmente huyen, pero cuando huyen los dejan sin agua y los dejan sin alimentos. Y entonces Solín, que representa a este personaje que siempre tiene dudas, que tiene temores, que tiene muchos miedos, le dice a Calimán: ¿y ahora qué vamos a hacer, Calimán, en medio de este desierto? Porque el caminar en medio de este desierto sin agua es prácticamente una sentencia de muerte. Calimán representa a este personaje que tiene siempre mente positiva, mente abierta, y que sabe hacer muchas cosas, que finalmente es el hombre Cali. Y le dice: no te preocupes, Solín, algo se nos ocurrirá. Y en ese momento se oye en la radionovela la voz que dice, y que en ese momento aparece un tornado y se levanta una gran nube de arena, y entonces Solín y Calimán, ¿qué van a hacer en ese momento? Porque no solo no tienen agua, no solo no tienen alimentos, sino ahora el desierto con su arena los va a cubrir. Acordarán algunos de ustedes de estas historias, y uno cuando escucha esto, uno imagina que el desierto es un lugar verdaderamente difícil de vivir. Y lo que sucede en la historia del pueblo de Israel es que el Señor los saca de Egipto y los saca a la tierra, los saca al polvo. Y se convierten de un pueblo esclavizado a un pueblo que va a vivir y va a subsistir en el polvo. Un polvo que no conocen, un camino que de ninguna manera han transitado. Y entonces, ¿qué van a hacer si no llevan suficiente agua, no llevan suficiente comida? Y entonces, todos los peligros de la naturaleza del desierto van a caer sobre ellos.
Hoy nosotros como mexicanos y específicamente que en estas épocas de septiembre sabemos lo que significa enfrentarnos a la fuerza de la naturaleza. El viernes en la Ciudad de México, en el lado sur, cayó una tormenta impresionante, pero además con granizos que, por lo menos yo, no sé tú, pensaba que iban a romper el vidrio del carro. Y uno se enfrenta a terremotos, se enfrenta a Don Goyo que despertó, se enfrenta a la lluvia, se enfrenta al COVID y uno dice, y entonces ahora sí, como dijera la célebre frase mexicana, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? El pueblo de Israel sale de Egipto y sale a una circunstancia que seguramente podría ser devastadora. Pero el texto bíblico nos enseña que lo que el Señor hace es que rescata a ese pueblo, saca a ese pueblo, pero lo saca específicamente para acompañarlo hasta el lugar que Él ha prometido. Y esta es la clave del texto que veíamos al principio. Se trata de acordarnos que el Señor tenía una promesa hecha a Abraham y que esa promesa a Abraham se iba a cumplir sí o sí. Las adversidades están ahí enfrente, las dificultades están enfrente y no se iban a eliminar. Pero en medio de todas las dificultades y de todas las circunstancias, Dios estaba con su pueblo. Como lo hemos hecho en los pasados domingos, quiero dejar en su corazón un versículo clave de esta siguiente sección que me parece muy importante. Y yo diría que sería prácticamente el resumen de todo el texto que vamos a tener frente a nosotros. Capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice el texto, y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este me parece que sería el texto clave de todo lo que tenemos por delante en el texto bíblico. Según lo que nosotros encontramos en lo que dice la Escritura, de lo que va del capítulo 13 al capítulo 18, hay una narración prácticamente de 2 meses. 2 meses donde el pueblo experimenta la presencia de Dios de muchas y múltiples maneras. Está el paso del Mar Rojo, están las aguas de Mara, está el maná, está el agua de la roca, está la derrota de los amalecitas y finalmente Jetro llega hasta Moisés. Todas esas cosas suceden en el lapso de 2 meses. Es decir, hay un lapso muy pequeño de tiempo y en ese lapso tan pequeño de tiempo lo que encontramos es una enorme experiencia del pueblo de Israel. Finalmente, a partir del capítulo 13, versículo 17, el pueblo llega al monte Sinaí y ahí es donde tiene una experiencia diferente con el Señor. Pero hasta aquí el texto lo que nos dice básicamente es que el Señor iba delante de ellos. Y esto es lo que en realidad el texto nos enseña. Del polvo, en realidad lo que el Señor saca y hace que emerge sea un pueblo que va a experimentar la presencia del Señor. Lo que nosotros encontramos en este texto entonces es en realidad un testimonio de lo que el pueblo de alguna manera experimenta. Pero al final de toda esta historia, al final de estos 2 meses, hay un testimonio de Moisés. Y este testimonio quiero pedirles que lo leamos específicamente porque nos va a ayudar para entender la esperanza que hay en este texto. Capítulo 18 del mismo Éxodo, versículo 8. Dice el texto, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Miren qué interesante que al final del texto, al final de este momento, de estos 2 meses, dice el texto que Moisés le explica y le dice a su suegro todo lo que pasó. Todas las peripecias que pasaron, todas las dificultades que pasaron, y les explica cómo el Señor cuidó a Israel. Miren qué interesante, por amor, dice el texto, por amor. Y además dice Moisés cómo el Señor libró al pueblo de todo lo que pasó. Hay entonces un testimonio posterior
de lo que había acontecido de parte de Moisés, de parte del líder, de parte del que va enfrente, diciéndole a otra persona, en este caso a Jetro, diciéndole cuál había sido su experiencia. Y la experiencia coincide directamente con lo que el texto bíblico habla al principio. Entonces, en este relato, lo que nosotros encontramos es una presencia de Dios que está con el pueblo hasta llevarlos a casa. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. La presencia de Dios estaría con ellos hasta llevarlos a casa. La casa, en este caso, era justamente el lugar que había prometido Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a regresar a esa nación, a esa tierra que le estaba prometiendo. Y la promesa tenía que ver ahora con sacarlos de ese territorio, pero ir con ellos hasta que lleguen a casa. ¿Te preocupas un poco por cuando tus hijos salen de tu casa? Yo no sé cómo vivíamos antes sin celular. Yo no sé cómo lo hacíamos, hermanos, pero hubo una época que seguramente los muchachos no creerán que existía, donde no había celulares. Y donde salías de tu casa y hasta la hora que regresabas era entonces la hora en la que ya sabían tus padres que estabas bien. Hoy hay muchos padres y madres que con absoluta sinceridad te mandan mensajes cada 10 minutos, ¿no? Para saber dónde estás. Y hay de ti si se te apaga la batería, si se te acaba la batería. Hay de ti si no oyes el celular o lo guardas tan bien que no lo encuentras, ¿no? Generalmente la frase es, ajá, sí, lo guardaste y no lo encontrabas, ajá. ¿No? Qué casualidad que se te acabó la pila. Hoy el celular nos ha permitido tener cierto control de dónde está nuestra gente, dónde están nuestros amados, para cuidarlos, para saber que están bien. Antes no existía eso y aquí estamos, aquí seguimos, gracias a Dios. Pero finalmente hay una preocupación permanente que ha existido. La preocupación permanente era básicamente que regresaras bien a casa. En mi caso no tenía celular, pero tenía perro. Y entonces el perro me delataba siempre. Cuando el perro llegaba a casa antes que yo, significaba que a los 5 o 10 minutos yo venía detrás. Y entonces mi familia ya sabía que cuando el perro llegaba a casa, ya estaba, yo estaba por llegar. Si el perro no estaba, era que yo no estaba. Y entonces me delataba el perro. Pero nosotros tenemos celular y el pueblo tenía un Dios que los estaba siguiendo. Y esto es lo que el texto dice. Lo que el texto nos enseña es que el Señor se preocupa por llevarnos a casa sanos y salvos. Por favor, mamá, di amén, porque el Señor va a llevar a tus hijos a casa sanos y salvos. Él lo va a hacer. Este pueblo entonces está en medio de una circunstancia que desconocía. Eran esclavos, eran personas que no habían salido y ahora estaban saliendo a una nueva realidad que desconocían. Un desierto que no habían recorrido, un camino que desconocían, pero que el Señor iba con ellos. Miren cómo dice el texto. Versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. Lo primero importante de la presencia de Dios es que en la presencia del Señor no hay voluntad humana que esté desconocida. El pueblo no sabía exactamente cuál era el camino, pero el texto dice que no los llevó por un camino que era el de los filisteos, que era el más cercano, que era el más directo, porque entonces, si dice el Señor, cuando vean la guerra, cuando vean el momento difícil, entonces se van a regresar, se van a querer regresar. Cuando seguramente si tú conoces un poco más la historia del pueblo de Israel en el texto de Éxodo, recordarás que no solo una vez quisieron regresarse. Más de una vez quisieron regresarse. ¿No te pasa que de repente tú te quieres regresar de las decisiones que tomas? Que te arrepientes de lo que decidiste y quisieras volver a regresar, pero a veces ya no hay punto de retorno. Dios conoce a su pueblo y dice, si yo los llevo por ese camino sencillo, si los llevo por ese camino fácil, entonces van a querer regresarse cuando vean la dificultad que se enfrenta.
Eso te ha pasado cuando has tomado la decisión de un trabajo, cuando has aceptado un trabajo. Ya cuando sabes de lo que se trata, ¿qué es lo que piensas? Mejor me hubiera quedado con el otro trabajo. Pagaban menos o pagaban más, pero era mucho más conocido el territorio. Cuando enfrentas un territorio diferente, dices, mejor me hubiera quedado allá, hubiera aceptado las condiciones, pero ya no hay punto de retorno. Dios sabía que el pueblo de Israel era como tú y como yo, que sabemos que podemos tomar decisiones y que en algún punto quisiéramos volver a lo otro que dejamos. Así que dice, no nos vamos a llevar por el camino fácil, los vamos a llevar por el camino más largo, por el camino más complicado, y aquí es entonces cuando tenemos problemas con Dios. ¿De verdad necesitamos el camino más largo y necesitamos el camino más complejo? ¿De verdad ese es no sería más fácil que fuera rápido y ya? Es decir, a ver, Señor, si me vas a hacer millonario, ¿no podría ser mañana? Si finalmente voy a lograr cumplir todos mis sueños, ¿no podría ser de una vez para que los disfrute durante los siguientes 40 años? Pero no, parece que al Señor le gusta que caminemos largo trecho. Y el pueblo de Israel es un pueblo que experimenta esto porque Dios lo conocía y decía, Dios, seguramente cuando vean el momento de la guerra, van a querer regresar a Egipto. Mas hizo Dios, dice el versículo 18, que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Nota esta expresión que es muy interesante del texto. Subieron armados. La pregunta es, ¿qué harían un grupo de esclavos con armas? ¿Cuál era el sentido de eso? Porque ellos lo que sabían utilizar eran básicamente herramientas, no armas. Pero el Señor, como había prometido, salieron de Egipto no con las manos vacías, sino prácticamente con las manos llenas. Pero además les da la seguridad y les da la certeza de que llevan armas. No sé qué hubiera hecho este grupo de esclavos con armas, pero lo cierto es que cuando develamos la historia, lo que encontramos es que no fue necesario que usaran las armas. Sin embargo, es un dato muy curioso en este texto. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Qué podrían hacer contra un pueblo como Egipto, que era una gran nación, que era un gran imperio y que sí sabía dominar las armas? Pero además, no solamente suben con armas, sino que dice el texto, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En la historia del pueblo de Israel, el personaje la personalidad de José era una personalidad muy importante. Recuerden ustedes que por José habían llegado a Egipto, que José logró a través de la interpretación correcta de sueños hacer que Egipto fuera el granero del mundo en ese momento, y de eso le permitió tener una gran importancia en la administración de Egipto, y es así como llega su familia a Egipto, y ahí es donde se desarrolla este pueblo. Y el testimonio más importante en este caso no es el hecho solo de llevar los huesos de José, que en sí mismo llevar los huesos de José por el desierto durante 40 años seguramente era una labor ardua y difícil. Pero ese no era el tema, sino el tema era el testimonio. El testimonio de lo que Dios le había dicho a José, de lo que él había entendido que Dios iba a hacer a su pueblo. Lo iba a visitar. Y llevar los huesos de José significaba de alguna manera esta certeza de que el Señor los había visitado. Pero no solo de que los había visitado, sino además de que en esta visita implicaba llevarlos a la tierra prometida. Y este es el testimonio de los huesos de José. El testimonio de decir, llevamos los huesos de José no solamente porque amamos a José, no solamente porque queremos cumplir su última voluntad, sino básicamente porque en eso estriba el testimonio de que el Señor iba a hacer su obra en medio de su pueblo.
Eso es lo que estriba en el hecho de llevar los huesos de José hasta la tierra prometida. Recordar que lo que Dios había dicho, eso es exactamente lo que iba a hacer, y José lo había anunciado. Y entonces, un pueblo que sale de la tierra, un pueblo que sale con las manos llenas, que sale con armas en sus manos, que sale con los huesos de José, se va a enfrentar al desierto. Y en este enfrentamiento del desierto, como dijera Solín, la falta de agua, la falta de alimento y las tormentas de arena iban a hacer su trabajo, iban a ser verdaderamente amenazantes. El Señor, que sabe todas las cosas, entonces, dice el texto, iba delante de ellos. Y este es, me parece, el énfasis fundamental. El Señor iba delante de ellos. Me parece que esta frase queda tan fija en el corazón y en la mente de Moisés que un poco más adelante, cuando las cosas empiezan a descomponerse, aparentemente a desdibujarse en términos humanos, el Señor le dice a Moisés: ahí está tu pueblo, sigue caminando. Y como que Moisés dice: a ver, ¿cómo, Señor? Otra vez, creo que oí mal. Sí, ahí está tu pueblo, ve y camina. Y Moisés dice: si tú no vas delante de nosotros, nosotros no queremos salir de aquí. Si tú no vas delante, nosotros no salimos. Parece que esta frase le queda tan grabada en el corazón de Moisés que sabe que el hecho de que si Dios no va delante de ellos, no existe la posibilidad de caminar. No existe la manera de subsistir, no existe la manera de llegar a la meta. Y por eso esta frase me parece que es la frase más icónica de todo este texto. Jehová iba delante de ellos. En este caso, hay dos figuras que se utilizan. Dos figuras que se utilizan para demostrarle al pueblo de Israel y demostrarnos a nosotros que era evidente que la presencia del Señor iba con ellos. Dice: Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El propósito de esta presencia está claro por el texto. El propósito era que caminaran de día y de noche, que caminaran permanentemente. Parece que el camino a la tierra prometida era largo y el Señor se propone que el pueblo camine permanentemente. De hecho, ese objetivo ya era un objetivo prácticamente devastador. En medio de esta pandemia hay cosas que hacemos cotidianamente y una de ellas es ir al súper. No sé, ¿hace cuándo fuiste al súper? Y tal parece que la pandemia ha hecho que nuestro cuerpo no esté tan adiestrado para caminar y regresas molido. ¿No te pasa eso? Regresas cansadísimo del súper y dices: eso lo hacía antes sin ningún problema y hoy regreso cansadísimo. Porque ya ir al súper 2-3 horas ya es bastante. Entre que buscas lo que querías, entre que revisas lo que no querías pero que está ahí, entre que piensas si traes suficiente dinero para comprar lo que te gustaría, entre que revisas qué cosa es mejor que otra, ya te tardaste un montón de tiempo. Imagínense además de eso, ir cargando un bebé. Empujas el carrito, pero además vas cargando un bebé. ¿No te ha pasado, mamá o papá, que de repente alguien carga a tu hijo y te dice, ni pesa? Y tú dices: llévalo al súper. Solamente sosténlo durante 2 o 3 horas y vas a ver lo que significa cargar a un bebé que no pesa. Bueno, el pueblo de Israel iba con las manos llenas, iban con las armas en la mano, y además el propósito de Dios era que caminaran de día y de noche. ¿No te parece eso de entrada ya un propósito verdaderamente complicado? Pero esto que Dios estaba esperando que sucediera
los habilita para hacerlo. Y esta habilitación incluye, en primera instancia, una columna de nube que los tapaba, y hay algunos que cuentan historias al respecto de este asunto de la nube, que tenía que ver con que se tapara el sol, con que tuvieran viento fresco, con que los rayos UV no maltrataran su piel. Hay un montón de historias al respecto, pero creo que no tendríamos que hacernos estas historias cuando entendemos que el Señor sabe a dónde los está llevando y lo que el pueblo necesita para que puedan caminar. Necesitaba cubrirlos, necesitaba taparlos, porque el propósito era que caminaran permanentemente. Entonces, hay dos milagros que ya estamos teniendo ahí. El primero es la nube, que evidentemente no existe en el desierto, pero además el milagro de estarle pidiendo a un pueblo que camine día y noche. Un pueblo cargado, un pueblo que va con toda su familia, un pueblo que va con todas las personas, ancianos y jóvenes, y que todos tendrían que llevar el mismo paso para llegar y entrar a casa al mismo tiempo. Eso era de día, dice el texto, pero de noche una columna de fuego para alumbrarles. Y ahí está el propósito, para alumbrarles. Hay quienes hacen también historias y dicen, es que la columna de fuego era para alejar a los animales salvajes, era para alejar no sé cuánta cosa, pero el texto está diciendo específicamente que era para alumbrarles. Había un montón de cosas que sucedían alrededor, pero el propósito era alumbrarles, porque el objetivo era que caminaran de día y de noche. Y entonces, lo que aquí aprendemos es que los propósitos de Dios, que son muy elevados, son propósitos que Dios pone los elementos necesarios para que podamos cumplirlos. Parecen prácticamente imposibles, y sin embargo, con la compañía de Dios, esto se hace posible. Y entonces, la frase, el texto, nos remata diciendo, nunca se apartó de delante del pueblo ni la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto, que evidentemente es un milagro, lo que está demostrando por encima de todas las cosas es que nunca el Señor se apartó de su pueblo. Su presencia, su compañía siempre iba delante de ellos. Y todo lo que el Señor tuviese que hacer, y todos los milagros que se tuvieran que implementar, el Señor los iba a hacer porque Él iba delante de su pueblo. Porque Él era su guía, porque Él era el que estaba en presencia de ellos, porque Él los llevaría a salvo a su casa. Aprendemos entonces del texto varias cosas que me parece que son importantes. Lo primero que aprendemos es que el Señor tiene una casa donde llevarte a ti y a mí. Hay un destino, hay un lugar. No hay un sinsentido de parte de aquellos que amamos al Señor. Los que amamos al Señor tenemos un lugar a donde vamos a llegar. Tenemos un propósito específico de vida. Y ese lugar, a donde vamos acompañados por aquel que nos redimió, por aquel que nos salvó. Los salva de Egipto, pero no solo los salva de Egipto, los saca para llevarlos a su casa y los va a acompañar. Así que la salvación no solamente tiene que ver con haberlos sacado de la esclavitud, sino ahora con acompañarlos y salvarlos en el camino de todas las dificultades. Así que entonces, como creyentes en el Señor, lo que nosotros tenemos es un propósito de frente, tenemos un propósito de vida, tenemos un sentido de vida. La pregunta entonces de los 464,000 pesos no es para los que amamos al Señor a dónde voy, porque tú y yo sabemos a dónde vamos. Tenemos casa, tenemos hogar, y ahí es donde vamos a llegar. La segunda cosa que me parece que aprendemos fundamental es que para poder llegar allá necesitamos la presencia del Señor. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar que tú y yo no conocemos el camino. Yo sé que algunos se creen GPS, yo lo sé. Yo sé que algunos creen que se saben el camino, y si te sabes el camino, hermano, que el Señor te bendiga.
Pero lo que encontramos es un pueblo que no sabe realmente cuál es el camino y necesita la ruta del camino. Y en esta ruta el Señor va hablándole a Moisés y los va dirigiendo, pero sobre todo pone su presencia frente a ellos para que ellos vayan caminando. No por el camino que todos conocen, no por el camino aparentemente normal, sino por el camino que Él desea que transitemos. Pero lo más importante de todo esto es que su presencia siempre va delante de su pueblo. Una presencia que va eliminando las dificultades, una presencia que va sosteniendo al pueblo en medio de las circunstancias, una presencia que lo que finalmente hace es darnos la certeza y la esperanza de que estamos caminando en el camino correcto, que vamos en el sentido correcto. El pueblo de Israel era un pueblo que enfrentó enormes dificultades. Esto no significó que no enfrentara esas dificultades, no significó que sus muertos fueran quedando en el camino, no significó que no enfrentaran todo tipo de circunstancias adversas. Lo que significa fundamentalmente es que la promesa de Dios finalmente se va a cumplir. En medio de todo lo que hoy vivimos y en medio de toda la adversidad que tenemos, hermanos, tenemos que recordar que somos un pueblo que está caminando a casa. Que esto que nosotros hoy llamamos casa en realidad no es nuestro hogar, que nuestro hogar está junto al Señor. Y que vamos caminando hacia allá. Y que esto que parece un desierto que nos abraza y prácticamente nos ahoga, no puede hacerlo porque la presencia del Señor va con su pueblo. A prácticamente año y medio del inicio de la pandemia y de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, podemos sinceramente, con absoluta certeza decir, el Señor va delante de nosotros. Y entonces traducirlo como lo decía el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Si Él fue capaz de no escatimar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Moisés, cuando habla con Jetro, dice, hoy, a 2 meses de haber salido de Egipto, tengo que reconocer que el Señor estuvo con nosotros, que su amor se manifestó permanentemente. Si tuvieras que explicarle a alguien hoy lo que ha pasado el último año y medio de tu vida, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cuál sería el testimonio que darías? Como Iglesia Puerta de Salvación, no podríamos decir otra cosa más que el Señor ha estado con nosotros, que su amor nos ha cubierto, que ha sido su gracia la que se ha manifestado y entonces podremos ver con mucha esperanza el futuro. Porque ese futuro es un futuro que nos lleva a casa y es un futuro en el cual su presencia seguirá yendo con nosotros. Y ahora sí, por favor, Iglesia, digamos amén. Glorifiquemos al Señor porque es el Señor el que siempre estará delante de nosotros. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo. Estoy seguro
Porque vas con nosotros, nada temeremos. Y aunque el desierto sea oscuro y aunque sea absolutamente lóbrego, siempre tu presencia estará con nosotros. Esa es la certeza que hoy nos das. Esa es la certeza que hoy tenemos y agradecemos profundamente, Señor, que tu palabra anime nuestro corazón en medio de tanta circunstancia difícil que hoy vivimos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, porque en medio de toda dificultad y cualquier circunstancia, siempre, Señor, siempre tu presencia ha estado y estará con nosotros. Quiero rogarte, Señor, que el testimonio que hoy tenemos nosotros de esta misericordia tuya y de este amor con el cual nos has amado pueda ser, Señor, el testimonio que otros escuchen y que también tu Espíritu, Señor, opere en sus corazones y en sus mentes para seguirte, para amarte, para rendir su corazón delante de ti. Padre, en tu misericordia te ruego, Señor, que esta compañía que tú has tenido con nosotros y todos los milagros que has hecho alrededor de nosotros puedan servirnos de testimonio para que otros y otras personas, Señor, te conozcan y te amen. Gracias, Señor, por tu compañía y gracias porque estamos seguros que no caminamos solos, que no avanzamos solos, sino que avanzamos hacia allá, donde tú nos has prometido y donde estamos seguros, Señor, tu compañía será permanente. Así, Señor, te ruego porque todos mis hermanos que hoy están padeciendo por diversas enfermedades puedan saber, Señor, y sentir en su corazón que tu compañía es permanente. Ruego, Señor, que en medio de los dolores y las dificultades que cada enfermedad tiene, tu mano, Señor, de misericordia y de médico les acompañe y les sostenga. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que cada familia, cada representante de familia que hoy esté sufriendo, Señor, por causas económicas, sepa, Señor, que aún de la roca tú sacarás agua, que aún, Señor, del cielo enviarás alimento, pero nunca, jamás tus hijos tendrán hambre. Permite, Señor, que esta certeza sea la que nos mueva y lo que nos ayude a caminar todos los días sabiendo que tú siempre, Señor, sustentarás nuestra vida. Padre, permite que al final de toda esta jornada que hemos tenido como humanidad, podamos como pueblo tuyo reconocer que aún ni nuestros vestidos se han desgastado, que ni nuestros zapatos se han desgastado y que nunca, Señor, hemos padecido hambre. Te ruego, Señor, que esta certeza sea la misma que mi hermana Judith López pueda tener y que a pesar de la dificultad que enfrenta de salud y de esta operación que va a tener, pueda, Señor, apartarla de esta certeza y de la seguridad de que tú estás con ella. Sé tú, Señor, quien la opere, sé tú, Señor, quien intervenga en medio de este tratamiento y que en tu gracia, Señor, ella pueda ver tu misericordia. Ruego también, Señor, que a mi hermana Anita Hernández, en medio de este desierto que le ha tocado caminar y en medio de ir dejando en este camino a sus seres queridos partir, ella, Señor, pueda encontrar aliento en tu palabra y pueda su corazón, Señor, ser sostenido por ti y siempre, en todo momento, tu gracia y tu misericordia se manifieste. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que hoy han estado padeciendo por todos los cambios climáticos y especialmente por nuestros hermanos y hermanas que han estado hoy y que están en medio de sus casas que fueron inundadas por estos ciclones. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes y que en tu gracia, Señor, ahí, en medio de la dificultad, tú te manifiestes. Te ruego, Señor, que como pueblo tuyo nos permitas también, Señor, atender a aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que están lejos de nosotros y que hoy necesitan también un apoyo específico. Te ruego, Señor, que como iglesia nos enseñes a compartir de lo mucho que tú nos has dado y que también, Señor, nos permitas colaborar con aquellos que hoy sufren. Señor, esta tierra se está colapsando, esta tierra, Señor, este mundo donde estamos viviendo está en una situación verdaderamente complicada donde muchos de nosotros, Señor, entendemos que las cosas están en tu mano. Y así, Señor, estando en tu mano, sabemos, Señor, que todo tiene un propósito. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, a poder entender el propósito. Ayúdanos a compartir la esperanza, pero también, Señor, en medio de todas estas dificultades, sosténnos como pueblo. Y permite, Señor, que al final de los tiempos podamos dar testimonio de que tu presencia siempre estuvo con nosotros. Nos ponemos en tus manos, donde estamos seguros y donde sabemos, Señor, que tú nos diriges y que tú, Señor, nos guías. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada ustedes, sea con cada uno de sus seres queridos y sea con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta que Jesucristo venga en gloria. Y la Iglesia escribe, amén. En Dios haremos proezas.